Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar ya en concreto de la atenuación. Los dos problemas que nos va a plantear la fibra óptica, cuando digo problemas quiero decir de cara a conseguir una transmisión de datos lo mayor posible en cuanto a caudal, o sea, lo más rápida posible. No me gusta el término rápida porque da el concepto de velocidad en kilómetros por segundo. Y los kilómetros por segundo ya sabéis que van a ser siempre los mismos, en torno a 190.000. ¿Vale? Estamos hablando de velocidad en términos de caudal, de megabits, gigabits por segundo. Si queremos aumentar en caudal y queremos aumentar en alcance, las dos cosas son importantes, el caudal y el alcance, tenemos que luchar contra dos enemigos. Uno es la atenuación y el otro es la dispersión. ¿Qué no va la linterna? Ah, se le habrá agotado la batería. Bueno, sí, con la linterna del móvil lo podéis intentar. Es más difícil, ¿eh? Con la del móvil es más difícil de ver. Si queréis, os apago la luz. ¿Podemos estar así? Vale. Si no, es que si no, no vais a ver nada. ¿Vale? Bueno, os decía, nuestros dos grandes enemigos van a ser la atenuación y la dispersión. Y si queréis, haciendo una analogía que no tiene nada de analogía, pero en fin, puede servir, la atenuación es como la atenuación que vimos cuando hablamos de cables de cobre, y la dispersión es a la fibra lo que el Next era a los cables de cobre, o la diafonía. ¿Vale? Acordaros que en los cables de cobre llegaba un momento que la atenuación ya no mejoraba. Conforme subíamos la categoría 6, la categoría 7, la atenuación ya ha tocado techo, o ha tocado suelo quizás. ¿Vale? Pues aquí nos va a ocurrir más o menos lo mismo. Llega un momento que la atenuación ya no la podemos mejorar, pero además, como veremos, tampoco es un gran problema. El problema principal hoy en día es la dispersión. ¿Vale? Pero bueno, antes de hablar de la dispersión, hablemos de la atenuación. La atenuación también la queremos minimizar, o sea, también nos perjudica. Como os decía, hoy en día se consigue hacer vidrio extremadamente transparente. Pero aún así no es totalmente transparente, tiene alguna pequeña pérdida de energía por atenuación en el trayecto. Ahora, esa atenuación varía según la longitud de onda. Y como resulta que lo que queremos es que se hablen entre sí ordenadores, no personas, es decir, los detectores de la luz no van a ser ojos humanos, no estamos obligados a respetar el rango de longitudes de onda de la luz visible. Nos podemos mover a aquellas longitudes de onda que más nos interese, concretamente del infrarrojo. Siempre vamos a estar hablando en el infrarrojo cuando hablemos de fibra óptica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el vidrio es más transparente en el infrarrojo y nos aprovechamos de eso. ¿Vale? Ahora, para poneros un poco en situación, si os acordáis, cuando hablábamos en cables de cobre de 100 metros, decíamos que había una atenuación de 15 decibelios, ¿verdad? Que 15 es 5 veces 3 decibelios es atenuar a la mitad, o sea que es atenuar a la mitad, así 5 veces. Eso era en 100 metros de cable. En fibra óptica es muy normal hablar de una atenuación de 0,3 decibelios por kilómetro. Es decir, en 10 kilómetros vamos a tener 3 decibelios. Y en 50 kilómetros tendríamos la atenuación equivalente a 100 metros de cable de cobre. Para poneros un poco en el orden de magnitud. Estamos hablando en 50 kilómetros lo que en cobre era en 100 metros. Digamos que estamos comparando con el, por decirlo así, el peor cobre, porque era el cobre de par trenzado. No estábamos hablando del cable coaxial, porque ya dijimos por costes y tal habíamos renunciado a él. Bueno, pero aún así el cable coaxial no tiene ni de lejos la atenuación que tiene la fibra óptica. ¿Vale? O sea, la gran bondad de la fibra óptica es gracias a que tiene una atenuación tremendamente baja. ¿Vale? Y aquí os he puesto en este ejemplo 0,3 dB, pero hoy en día no es raro encontrarse fibras con una atenuación de 0,15 dB, o sea, la mitad. Lo que he dicho de 50 kilómetros serían 100 kilómetros.
¿Vale? Bueno, en esta gráfica tenéis representados el rango de longitudes de onda que se maneja en la fibra óptica. Fijaros que la luz visible acaba aquí y justo aquí es donde vamos a empezar a utilizar la fibra óptica, de aquí para la derecha. ¿Vale? A la derecha son longitudes de onda mayores, es en la zona del infrarrojo, el infrarrojo cercano. Y aquí os he marcado la zona de la longitud de onda de límite o de corte, la cutoff wavelength que comentaba antes. Es decir, cuando tengamos fibra monomodo, si la utilizamos a la izquierda de esta zona, es un rango porque depende de la fibra y del fabricante, pues la especificación varía, ¿vale? Pero siempre están en esta zona. Si yo uso una fibra monomodo por aquí, se va a comportar como multimodo. Luego en la práctica, la monomodo nunca la voy a utilizar a la izquierda de esta zona. Siempre voy a estar moviéndome de aquí para la derecha, ¿vale? La multimodo la voy a poder usar en todas las zonas. Aquí os he representado tres gráficas que muestran la absorción típica de una fibra multimodo, de una fibra monomodo, y la línea que pone discontinua por debajo es lo que se llama la pérdida debido a la dispersión intrínseca. Que, dicho de forma simple, es si yo pudiera ser la fibra perfecta, esa sería mi atenuación. No tiene más historia, ¿vale? O sea, es un límite físico de la fibra de atenuación, no ya debida a la absorción por el material, sino a la luz que se emite inevitablemente alrededor, ¿vale? Lo que es la dispersión intrínseca. Entonces, es interesante saber esto, porque como esto es el límite físico o técnicamente obtenible, pues las mejores fibras del mercado hoy en día se acercan mucho a esa curva discontinua que os he representado por debajo. Y yo os he representado aquí lo que sería, vamos a decir, una fibra típica monomodo de los años 90 o una fibra multimodo de los años 90. Conforme han ido mejorando las técnicas de fabricación, pues estas curvas, sobre todo la de la monomodo, se va acercando cada vez más a la de abajo, ¿vale? Ahora, aquí destaca pues, este pico que veis ahí, en la zona de los 1400 nanómetros, y como veis, pues es lo que se llama el pico del agua. Y es que tiene que ver aquí el agua. Bueno, pues el agua tiene que ver en que los procesos de fabricación, aunque se intenta hacer todo de la forma más controlada posible, hay alguna humedad ambiente. Aunque el ambiente se intenta que sea lo más seco posible, cuando se construye la fibra óptica, hay algo de humedad en el ambiente. Y algo de esa humedad queda atrapada dentro del vidrio. Y la humedad es agua, es H2O. Y una parte, aunque sea ínfima, de esa agua está ionizada, y el ion hidroxilo tiene una absorción característica justo en esa longitud de onda. Entonces, insisto, conforme han ido mejorando las técnicas de fabricación, se ha ido reduciendo la cantidad de agua capturada en la fibra, pero sobre todo las fibras antiguas tienen un pico notable en esta zona debido a la humedad que tiene la propia fibra. Pues como la situación es esta, pues la gente dice, vale, vamos a utilizar la fibra para transmitir datos. En principio es evidente que las zonas mejores para transmitir serían estas de aquí, por lo que he dicho antes, de la atenuación. Pues históricamente no fue así, sencillamente porque los primeros sistemas de transmisión láser funcionaban en esta zona de longitudes de onda, no en estas de aquí. Y entonces históricamente la primera zona que se utilizó está entre los 820 y 900 nanómetros, y es lo que tradicionalmente se denomina primera ventana. La denominación de ventana pretende dar la idea de que es una zona donde la fibra es especialmente transparente. En realidad la primera ventana, de ventana nada, porque no es una zona especialmente transparente. Lo que pasa que como en los inicios la fibra se utilizaba solo para cortas distancias, y eso era lo que técnicamente se podía hacer, pues se aprovechó en esa zona que se podía utilizar los láseres, ¿vale? Todavía se utiliza mucho la primera ventana, pero siempre en redes locales, siempre en distancias cortas, debido a su gran atenuación. Y la razón de utilizarla es lo baratos que son los emisores láser.
Para que os hagáis una idea, como os he puesto ahí, la longitud de onda que utiliza un lector de CD, el láser, está dentro de este rango. Entonces, pues lo que cuesta hoy en día un lector de CD, que además del láser evidentemente tiene muchísimas cosas más, os puede dar una idea de cuánto puede costar un emisor láser en esa longitud de onda. ¿Vale? Ahora, con la mejora de las técnicas, se pudieron hacer láseres que emitían en otras longitudes de onda y entonces se aprovecharon las virtudes de verdad de la fibra óptica cuando se empezó a utilizar la que se denominó segunda ventana. La segunda ventana, que está en torno a los 1300 nanómetros, es la primera que se utiliza en redes de área extensa. ¿Vale? La primera, solo redes locales. La segunda es la primera que se utiliza en redes de área extensa. Y acordaros, insisto, en que todo lo que tiene que ver con redes locales, la ITU no le interesaba en absoluto. La ITU se interesa por la fibra óptica cuando permite transmisiones a largas distancias y por eso la primera longitud de onda que la ITU estandariza es la de la segunda ventana. Y la estandariza con la denominación de banda O, de original. Original porque era la primera, ¿vale? Para ellos la primera ventana no existe y no tiene denominación de la ITU porque no está estandarizada por ellos. Con el paso del tiempo, y de nuevo conforme fueron mejorando los sistemas de láser, se pudieron hacer láseres que trabajaran en esta zona de aquí, que evidentemente es más interesante, tiene menos atenuación. Y apareció lo que se conoce como la tercera ventana. Y entonces los de la ITU, pues en un alarde de imaginación, la llamaron banda C, de convencional. Los nombres no quieren decir nada, ¿vale? La gente no se suele acordar de... Bueno, muchos no nos acordamos ni de la letra, pero los que están metidos en esto y se acuerdan, pues saben la letra, la O, la C, tal, no se acuerdan. No tiene uno que saber qué significaba cada letrita. Pero bueno, yo por curiosidad os lo he puesto. Esa tercera ventana es la que se utiliza hoy en día mayormente en transmisiones a muy larga distancia. Bueno, muy larga, vamos a decir, distancias de centenares de kilómetros. A 80 kilómetros en adelante se suele utilizar la tercera ventana. Ahora, como os decía antes, estas curvas de atenuación que yo os he pintado corresponden a una fibra que hoy en día llamaríamos antigua. Entonces, a medida que se han ido acercando, sobre todo la de la monómodo, a la curva de abajo, la de la dispersión intrínseca, se han ido consiguiendo atenuaciones interesantes en otras longitudes de onda. Y como además ahora se utilizan varias longitudes de onda a la vez, porque claro, si solo vas a utilizar una, pues con esto ya tienes bastante. Te quedas aquí, que es la óptima, y de ahí no te mueves. Aunque te mejoren las condiciones de la fibra óptica en esta zona, tú te quedas aquí y ya está, ¿vale? Pero si quieres usar varias longitudes de onda a la vez, cosa que veremos luego, pues necesitas más anchura espectral. Y entonces apareció la cuarta ventana. Permitió ensanchar la zona de la tercera con esa zona que, si fueran verdad estas gráficas que yo he pintado, parecería inusable por la atenuación tan grande que tiene. Pero insisto que esto se ha desplazado hacia la derecha en las fibras más modernas. Y bueno, pues la gente no se contenta y va más allá, van mejorando las técnicas, van queriendo más anchura espectral y entonces dicen, pues vamos a aprovechar también la zona al otro lado de la tercera ventana, ¿vale? Esta la llamaron banda L de larga, de longitud de onda larga, y pues esta de nuevo en otro alarde de imaginación la llamaron banda corta, banda S. Siempre las dos alrededor de la tercera ventana. Aquí ya se pierde la denominación de ventanas. A partir de aquí, las bandas que van apareciendo ya no se llaman ventanas porque ya lo de ventanas empezaba a ser un lío, ¿vale? Sobre todo porque ya no hubiera seguido la lógica, la habrían tenido que llamar la ventana 2,5 o algo así, ¿vale? Para no liar, si lo hubieran llamado la quinta ventana, entonces alguien pensaría, pues estará más allá de la cuarta, pues no, ¿vale? Entonces ya dejan solo la nomenclatura de bandas. Bueno, también conforme se consigue quitar agua literalmente de la fibra, ese pico de agua casi se quita del todo, ahora veremos un ejemplo, y se puede aprovechar la zona intermedia entre la segunda y lo que era la banda S, y se llama la banda extendida, ¿vale? Y bueno, pues la última incorporación a todo este lío, no, perdón, la penúltima, me creía que ya iba a la última, ¿vale? Bueno, más allá de la cuarta ventana aparece otra banda para aprovechar todavía
longitudes de onda mayores, y ahora sí ya la última, que esta es del año pasado, literalmente, es esta banda pegadita a la primera ventana, que como os podéis imaginar, solo es interesante en redes locales, ¿vale? Y luego veremos para qué casos. Pero ya lo adelanto, también para los casos en que quieras utilizar varias longitudes de onda y se te quede corta lo que era la zona de la primera ventana. Bueno, pues todo este follón de longitudes de onda, ventanas y bandas se utiliza en fibra monomodo nunca más allá de la segunda ventana, ¿vale? Y en fibra multimodo nunca más acá de, adivinad, la segunda ventana también. Por esta razón de aquí. Porque a partir de esta longitud de onda la fibra monomodo ya deja de serlo, ¿vale? Entonces nadie usa, no se podría utilizar fibra monomodo en primera ventana porque entonces ya se comportaría como multimodo. Y como encima no está diseñada para eso, no tiene la sección que tiene la multimodo, las cosas no andarían. Sí. Actualmente, en redes TV local, ¿qué banda se utiliza más? Ahora viene otra diapositiva que lo aclaráis un poquito, ¿vale? Bien, os decía, estas gráficas que yo os he pintado aquí son un poco antiguas a fecha de hoy. Aquí tenéis un ejemplo de fibras actuales. De nuevo cojo al fabricante por antonomasia, Corning. Aquí os he puesto las bandas, bueno, me faltan las dos últimas, pero bueno, no pasa nada, ¿de acuerdo? Aquí esto sería la primera ventana y esto sería la segunda y la C es la tercera, ¿vale? Bueno, como podéis apreciar, en esta fibra de la izquierda aparece un pico en la zona de los 1383 nanómetros, ¿vale? Esa marca D de atenuación 0,5 está indicando precisamente la atenuación en la zona del pico del agua, en la fibra estándar de Corning, monomodo. Y Corning tiene una fibra mejorada, que es la que veis a la derecha, que como podéis apreciar, su principal diferencia es que ya casi no tiene ese pico del agua. La zona D tiene una atenuación de 0,31 decibelios por kilómetro, ¿vale? Que es incluso menor que la que tiene la zona C, que la zona C correspondería a la segunda ventana, digamos, tradicional, ¿vale? Entonces eso es lo que se denomina fibra con pico de agua bajo, en inglés LWP, o con cero pico de agua, ZWPF. Es la denominación que se suele utilizar. Si yo voy a comprar una fibra con intención de utilizarla en todas las bandas, esas ESC, etcétera, pues evidentemente me tiraré de cabeza por la de la derecha, aunque sea un poquito más cara. Es un poquito más cara porque a los de Corning les ha costado un poco más de fabricar. Han tenido que poner la secadora más rato, ¿vale? Si no sé lo que voy a hacer, pues tendré que evaluar según la diferencia de precios. Si no es mucha, pues igual me interesa de todas formas cogerla en handset, por si acaso el día de mañana quiero hacer multiplexación por división en longitudes de onda y aprovechar esta zona, esta banda, pues tengo esa posibilidad. Si no, voy a estar más limitado, no es que no lo pueda hacer, pero voy a tener un pico de atenuación que me va a perjudicar en el alcance, ¿vale? Siempre hay una relación directa entre la atenuación y el alcance, perdón, inversa, o sea, a más atenuación menor alcance. Curiosamente, curiosamente la fibra de la derecha en la zona de tercera ventana tiene menor atenuación, pero no es verdad, porque el punto E tiene la misma, ¿vale? Ahora en el punto F, que ya está al final del todo, pues ya empieza a aumentar un poquito, ya veis que pone 0,21, ¿vale?